Vórtices del Misterio Podcast. Hoy, la increíble historia del oso teniente Wojtek. Prepárate para una historia que te va a dejar con la boca abierta. Hoy nos vamos a sumergir en la increíble historia de Wojtek, un oso que no solo convivió con soldados polacos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que alcanzó el rango de teniente. ¿Te imaginas? Un oso en el ejército. Suena increíble, ¿verdad? Pero te aseguro que es completamente real. Esta historia parece sacada de una película. Nos muestra la profunda conexión que puede existir entre humanos y animales, incluso en medio de una guerra. Exacto. Para que te ubiques, imagínate el escenario. Europa, en plena Segunda Guerra Mundial, los soldados polacos luchando junto a los aliados, y entre ellos un oso pardo que se convierte en un símbolo de esperanza y camaradería. Para entender cómo Wojtek llegó a ser un soldado, tenemos que viajar en el tiempo a 1942. Los soldados polacos estaban siendo evacuados de la Unión Soviética hacia Irán cruzando las montañas. Entre Hamadán y Kangabar, cuando un grupo de ellos se encontró con un niño kurdo. El niño llevaba consigo un cachorro de oso pardo, apenas un bebé. ¡Qué inesperado! ¿Y qué hacía el niño con un osesno? Pues resulta que el pequeño oso había quedado huérfano. Su madre había sido asesinada por cazadores, y el cachorro estaba desnutrido con pocas posibilidades de sobrevivir. Los soldados, conmovidos por la situación del animalito, decidieron comprarlo al niño. En medio de una evacuación en plena guerra, se detuvieron a comprar un cachorro de oso. Eso sí que es tener corazón. Y vaya que les cambió la vida. Pero alimentar a un osesno en medio de una zona de guerra no debía ser fácil. No me lo puedo ni imaginar. ¿Te imaginas cómo le daban de comer? Pues no lo sé. Leche en polvo. Comida enlatada. Más ingenioso que eso. Imagínate. Usaron una botella de vodka vacía como biberón. ¿De vodka? Sí. Y un pañuelo con un pequeño agujero como tetina. Le daban leche condensada diluida con agua. Y el pequeño Wojtek se la tomaba toda. Después de alimentarlo, se acurrucaba junto a un soldado llamado Piotr para dormir. Qué tierno. Eso ya nos da una idea del vínculo que se empezaba a formar entre Wojtek y los soldados. Exactamente. Desde ese día, Wojtek buscaba a Piotr para dormir la siesta a su lado. Había creado un lazo especial con él como si fuera su propia madre. Y así poco a poco, Wojtek se fue integrando a la vida militar. ¿Te imaginas la cara de los demás soldados al ver a un oso paseando por el campamento? Debió ser toda una sorpresa, pero te diré que Wojtek se adaptó de maravilla. Creció rodeado de soldados que se convirtieron en su familia. Aprendió a saludar, a caminar en dos patas, incluso a viajar en jeeps y camiones. Imposible no sonreír al imaginar eso. Un oso saludando y viajando en jeep es una imagen que se te queda grabada. Y no solo eso. A Wojtek también le encantaba la cerveza. Bueno, a decir verdad, no sé si le encantaba, pero la bebía con gusto. Claro que con su tamaño nunca se emborrachaba. No me lo imagino. Un oso bebiendo cerveza con los soldados. Eso sí que es una historia para contar. Pero no me digas que todo era color de rosa. Un oso en un campamento militar. Deben haber tenido sus momentos de caos. Por supuesto. Wojtek tenía sus travesuras. Era conocido por tomar prestadas las provisiones de cerveza de otras unidades, lo que causaba algunas molestias. Imagínate la escena. Los soldados buscando su cerveza y encontrando a un oso disfrutando de ella. Jajaja, qué pícaro. Eso me recuerda a las historias de mi abuelo que también estuvo en la guerra. Decía que siempre había alguien que se las ingeniaba para conseguir un poco de diversión, incluso en los momentos más difíciles. Es que en medio de la adversidad, el humor y la camaradería se vuelven aún más importantes. Y Wojtek sin duda era un maestro en eso. Hasta le enseñaron a hacer bromas a los recién llegados. Un oso bromista. Cuéntame más. Pues algunos soldados le enseñaron a agarrar a los nuevos reclutas por los tobillos. ¿En serio? Y a rugirles como si fuera a comérselos. Imagínate el susto que se llevaban. Qué ocurrente. Un oso bromista en plena guerra. Eso sí que es una historia única. Pero más allá de las anécdotas divertidas, me imagino que Wojtek se convirtió en mucho más que una mascota para la tropa. Sin duda. Su presencia les daba ánimo y alegría en medio de la dureza de la guerra. Wojtek era como un rayo de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que la vida y la bondad seguían existiendo a pesar de todo. Es conmovedor pensar en el impacto positivo que tuvo en la moral de los soldados. Pero ¿cómo pasó Wojtek de ser la mascota de la tropa a un soldado de verdad? Para eso tenemos que avanzar un poco en la historia. A principios de 1944, las tropas polacas fueron enviadas a Italia para participar en la batalla de Monte Cassino, una batalla decisiva para la liberación del país. Una batalla histórica. Y Wojtek viajó con ellos. Esa era la intención, pero cuando llegaron al puerto para embarcarse hacia Italia, los británicos se negaron a que Wojtek subiera al barco. Decían que no se permitían mascotas a bordo. Pobre Wojtek. Después de todo lo que había habido con los soldados, ahora lo dejaban atrás. Los soldados polacos se negaron a abandonar a su amigo. Y aquí viene lo increíble.
Lo listaron oficialmente en el ejército. Le dieron un número de serie, rango de soldado, raso, incluso su propio sueldo. No lo puedo creer. Y los británicos aceptaron. Al parecer, el oficial británico encargado de la revisión se lo tomó con humor. Revisó la documentación de Wojtek, le dio una palmadita en el hombro y le deseó buena suerte en la batalla. Jajaja, me imagino la escena. Un oso uniformado recibiendo una palmadita de un oficial británico. Así es, y de esa manera tan peculiar, Wojtek se convirtió en un soldado oficial del ejército polaco. Es fascinante. De mascota a soldado oficial. Este oso sí que tiene una historia increíble. Y cuéntame qué pasó con Wojtek en Italia. ¿Participó realmente en la batalla de Monte Cassino? Claro que sí. De hecho, Wojtek no solo estuvo presente en la batalla de Monte Cassino, sino que su participación fue clave para la victoria de los aliados. Pero antes de contarte cómo, déjame ponerte un poco en contexto. Perfecto, porque la verdad es que no sé mucho sobre esa batalla. Bueno, Monte Cassino fue una de las batallas más largas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en el frente italiano. Los alemanes estaban atrincherados en la cima de una montaña, en una antigua abadía que les daba una posición estratégica clave. Debió ser una batalla muy difícil luchar cuesta arriba contra un enemigo bien fortificado. Exactamente. Los aliados lanzaron varios ataques para intentar tomar la abadía, pero los alemanes resistieron con fiereza. El terreno era montañoso, los caminos eran peligrosos y los soldados tenían que cargar municiones pesadas a través de un terreno constantemente bombardeado. ¡Qué horror! En medio de todo ese caos, Wojtek estaba ahí con ellos. Ahí estaba, imagínate la escena. Explosiones por todas partes, soldados luchando por cada metro de terreno y de repente un oso pardo aparece entre ellos cargando cajas de municiones. Es increíble. ¿Y cómo reaccionaban los demás soldados al ver a Wojtek en medio de la batalla? Pues al principio muchos no podían creer lo que veían. Algunos incluso pensaron que estaban alucinando. Pero cuando vieron a Wojtek cargando las cajas de municiones con sus propias patas, se dieron cuenta de que no era una broma. Debieron quedar asombrados. ¿Y qué tipo de municiones cargaba Wojtek? ¿Eran proyectiles pequeños o algo más grande? Carros de municiones para artillería nana de proyectiles pequeños. Estas cajas eran increíblemente pesadas incluso para varios hombres, pero Wojtek las cargaba sin problemas subiendo y bajando por las laderas escarpadas sin mostrar signos de fatiga o miedo. Es increíble la fuerza que tenía y sobre todo el valor de hacerlo en medio del fuego enemigo. Exacto. Los soldados decían que Wojtek parecía entender la importancia de su tarea. Nunca se quejaba, nunca se detenía y nunca mostraba miedo incluso cuando las explosiones estaban cerca. Para los soldados que estaban arriesgando sus vidas en la batalla, ver a Wojtek trabajando junto a ellos con esa determinación debió ser una inyección de moral increíble. Sin duda. Wojtek se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia para ellos. Su presencia les recordaba que a pesar de todo el horror que estaban viviendo, todavía había esperanza y camaradería. Es una historia realmente conmovedora. Y me imagino que los soldados debieron sentirse muy orgullosos de Wojtek. Por supuesto. Y para reconocer su valentía y su contribución a la victoria, Monte Cassino Wojtek fue ascendido a cabo. De soldado raso a cabo. Un ascenso bien merecido. ¿De qué hacían los soldados con el sueldo de Wojtek? Bueno, se dice que usaban su paga para comprarle sus golosinas favoritas. Cerveza, miel y fruta. Parece que a Wojtek le pagaban en especie. Ajá, un merecido pago por su arduo trabajo. Y como ya habíamos mencionado, su imagen cargando una caja de municiones se convirtió en el emblema de su unidad, ¿verdad? Así es. La 22ª Compañía de Suministros de Artillería adoptó la imagen de Wojtek como su símbolo, y no es para menos, era la prueba viviente de su fuerza, su valentía y su espíritu indomable. Wojtek el oso cabo, un héroe de guerra con todas las de la ley. Pero ¿participó en alguna otra batalla después de Monte Cassino? Bueno, siguió viajando con su unidad por Italia, ayudando en lo que podía. Pero Monte Cassino fue sin duda su momento de gloria, la batalla que lo convirtió en leyenda. Claro, una batalla que marcó un punto de inflexión en la guerra en Italia. Y aunque Wojtek nunca disparó un arma ni luchó directamente contra el enemigo, su contribución a la victoria aliada fue invaluable. Totalmente. Su presencia, su fuerza, su valentía y sobre todo su espíritu indomable fueron un apoyo moral fundamental para los soldados. Wojtek demostró que la lealtad, el valor y la amistad pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Pero después de la guerra, ¿qué pasó con él? Ya nos habías contado que terminó en el zoológico de Edimburgo, pero me gustaría saber más sobre cómo fue esa transición. Claro que sí. La historia de Wojtek después de la guerra es tan fascinante como su tiempo en el ejército. Genial. Cuéntame más sobre eso. Pues mira, después de la guerra, Wojtek y su unidad fueron trasladados a Escocia. Muchos soldados polacos, incluyendo a los compañeros de Wojtek, decidieron no regresar a Polonia. Claro. A una Polonia ahora bajo control soviético. Es comprensible, después de luchar contra un régimen totalitario no querrían vivir bajo otro. ¿Y qué pasó con Wojtek? Se quedó con sus compañeros en Escocia. Inicialmente sí.
La unidad de Washtek se instaló en un campamento cerca de la ciudad de Berkshire. Imagínate un oso pardo paseando por la campiña escocesa. Se convirtió en una celebridad local. La gente iba a visitarlo, le llevaban comida, era toda una atracción. Me imagino la alegría de los niños al ver a un oso soldado. De verdad, debió ser toda una aventura para ellos. Sin duda. Pero la alegría no duraría para siempre. En 1947 la unidad de Washtek se disolvió. Los soldados se dispersaron buscando una nueva vida en un mundo en paz. Y ahí surgió la gran pregunta. ¿Qué hacer con Washtek? Claro, ya no estaban en un contexto militar donde pudieran cuidarlo como antes. Lo regresaron a Polonia. De ninguna manera. Mandarlo a una Polonia bajo el régimen comunista era impensable para sus compañeros. Habían luchado por la libertad y no iban a condenar a Washtek a una vida en cautiverio bajo un sistema opresivo. Tenían un gran dilema entre manos. ¿Y qué solución encontraron? Tras muchas deliberaciones y con el corazón apesadumbrado, decidieron que el mejor lugar para Washtek era el zoológico de Edimburgo. Ahí tendría cuidados, comida y un lugar seguro donde vivir. Entiendo la decisión, aunque debió ser muy difícil para los soldados separarse de su amigo después de tantos años juntos. Fue un momento desgarrador, pero el amor por Washtek los llevó a tomar esa decisión pensando en su bienestar a largo plazo. Y aunque ya no estaban en el frente de batalla, el vínculo con Washtek se mantuvo fuerte. Imagino que lo visitaban con frecuencia. Por supuesto. Sus antiguos compañeros lo visitaban con regularidad, le llevaban sus golosinas favoritas, incluso cerveza. Y lo más conmovedor es que Washtek los reconocía. Se emocionaba al verlos, se ponía de pie en 2 patas y los abrazaba con sus enormes brazos. Es una imagen que te llega al corazón. A pesar de estar en el zoológico, seguía sintiendo ese cariño y esa conexión especial con sus compañeros de armas. Exactamente. Pero a pesar de las visitas y los cuidados, algunos de sus compañeros notaron que a veces Washtek parecía triste, como si extrañara la emoción de la vida militar, la camaradería, el propósito que tenía durante la guerra. Es comprensible. Después de todo, había pasado su juventud rodeado de soldados participando en una aventura increíble. Adaptarse a una vida en cautiverio, por muy bien cuidado que estuviera, debía ser difícil. De hecho, hubo intentos de liberarlo en los bosques de Escocia para que pudiera vivir en libertad. Sí. Pero las leyes británicas lo impedían. Consideraban que un oso pardo acostumbrado al contacto humano podía ser un peligro para la población. Es una lástima. Pero al menos Washtek pudo vivir sus últimos años rodeado de gente que lo quería. Así es. Washtek murió en 1963 a la edad de 21 o 22 años. Su muerte causó mucha tristeza, no solo entre sus antiguos compañeros, sino también entre el público que había seguido su historia. Y su legado, como símbolo de valentía, lealtad y la inesperada amistad entre humanos y animales en tiempos de guerra, perdura hasta nuestros días. Totalmente. Se han escrito libros sobre él, se han hecho documentales, incluso hay planes para una película. Y lo más importante, su historia se sigue contando de generación en generación, inspirando a personas de todo el mundo. Es cierto. Y no olvidemos los numerosos monumentos que se han erigido en su honor. Hay estatuas de Washtek en Escocia, Inglaterra, Polonia e incluso Canadá. Su imagen cargando municiones se ha convertido en un ícono, un recordatorio de que la guerra no solo se trata de destrucción, sino también de historias de amistad, coraje y superación. Exactamente. La historia de Washtek nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la bondad pueden prevalecer. Nos enseña que las conexiones genuinas pueden trascender cualquier barrera, incluso la de las especies. Y nos invita a reflexionar sobre la increíble capacidad de los animales para conectar con nosotros a un nivel emocional profundo. Washtek, el oso soldado, nos deja un legado que va mucho más allá de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la bondad, la amistad y la capacidad de tender puentes entre nosotros, sin importar nuestras diferencias. Así es. Washtek nos enseña que el heroísmo puede venir en las formas más inesperadas y que la compasión no tiene límites. Y con esa reflexión final, llegamos al final de nuestra inmersión en la extraordinaria vida de Washtek, el oso soldado. Esperamos que esta historia te haya conmovido e inspirado tanto como a nosotros. Recuerda que la historia está llena de sorpresas y que a veces las historias más increíbles se encuentran en los lugares más inesperados. Mantén los ojos abiertos y el corazón receptivo, porque nunca se sabe cuándo te cruzarás con una historia que te cambiará la vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.